Nuestras Biblias en Isaías capítulo 8 versículo 13. Isaías 8:13. Gloria al Señor. Isaías, uno de los profetas mayores, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Padre, te adoramos. Te damos a ti la gloria y la adoración, Señor, porque tú eres maravilloso y eres bueno. Oh Dios, porque tú eres precioso, mi Rey. Te pedimos en esta hora que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones, que tú seas fluyendo, Dios mío, en nuestro espíritu para ser receptivos a tu palabra, Señor. Obra, por favor, queremos ser diferentes. No queremos escuchar un mensaje más de los tantos que hemos escuchado, Señor. Queremos que tú prepares nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para ser receptivos a tu palabra y ponerla en práctica. Háblanos en esta hora y habla a través de mi vida, Señor, te lo suplico. Toma control en esa hora. Ministra, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ligaduras. En el nombre poderoso de Jesús. Envía ángeles guerreros, Señor, alrededor de ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Y que tu gloria, Dios mío, sea manifestada. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hablar del tema: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Cuando se habla de miedo, se habla de algo a lo cual uno le tiene temor. Muchas veces son miedos infundados. No te montes allí, no te subas allá, no hagas esto, no hagas lo otro, y que a la hora del té no es una realidad. Yo siempre me pongo de ejemplo que a mí me infundieron muchos miedos. Miedo a las alturas, miedo a correr, miedo a montar en bicicleta, tanto que no aprendí a manejar cicla, moto si es que menos y carro si es que menos. Yo nada más he manejado carro soñando, eso sí, a toda velocidad. No, a toda velocidad en carro. Entonces, si me pongo a manejar carro o moto en las maquinitas esas donde están los juegos de los pelados, me estrello con las paredes, me estrello con los... Yo digo, no sirvo ni en medio del juego, mucho menos en la vida real. Mato un poco de gente en el camino. Entonces, porque me infundieron muchos miedos. Y ha habido un proceso en el que yo le he dicho al Señor: tú eres mi papá y necesito que me ayudes a vencer los miedos. Me ayudes a vencer los miedos. A veces cuando me toca coger moto, a veces me agarro hasta de un palo. Dios mío, ayúdame, Señor, por favor. No, de un palo. Yo empiezo a caminar. Yo a veces demoro hasta 15 minutos caminando allí, no esperando moto, sino esperando que se me aplaque el miedo. Entonces, el temor a Dios es lo que es saludable, porque a muchas de las cosas que nosotros le tenemos miedo no es la realidad. Y cuando hay ese temor a Dios, es el deseo de agradar a Dios y de no desobedecerlo. Cuando hay un verdadero temor a Dios, hay un deseo profundo de agradar a Dios y de no desobedecerle, y esto se hace por reverencia a Dios, por reverencia, por agradecimiento. Se hace porque uno siente que le debe mucho al Señor. Se hace porque uno sabe que el Señor se lo merece todo y que el Señor nos ha dado tanto a nosotros. De cómo uno va a pagarle a Dios con tanta ingratitud
porque la desobediencia es una ingratitud. Amén. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿a qué le tienes miedo? Porque el miedo también es la sensación de alerta y angustia por la por la presencia de un peligro. Pronto viene algo. Hay tantos traumas. Hemos estado hablando en estos días de los huracanes, que a nosotros ya se nos ha volado 2 veces el techo. Y cuando hubo un tiempo en que cuando iba a llover, David llegaba y se montaba y agarraba el techo. Y le caía una caminadera. ¿Por qué? Porque cuando uno muchas veces escucha los truenos y uno ve ese brizón, uno le da miedo porque ya tiene, por así decirlo, trauma. Sí, ese temor de que se le va a volar otra vez el techo, y si ustedes llegan a la casa, el techo está más amarrado que quién sabe qué, por precaución de que si se va a volar, hasta los palos están amarrados a las paredes. Por ese temor porque ya nos ha pasado. El miedo también es el recelo que suceda lo contrario a lo que uno espera. Genera inseguridad y cuando es excesivo produce pánico. Cuando el miedo uno no lo da para controlar, sino que el miedo lo controla uno, muchas veces es llevado al pánico. Una vez me monté en una moto de allá de Salucó hacia acá y le dije al Señor: le agradezco que vaya despacito. Pero el Señor venía a toda velocidad. Yo le dije, ya íbamos llegando casi a la bajada esa de allá para llegar a la bomba. Y yo le dije al Señor: déjeme aquí. Cuando pude hablar, porque no daba para hablar, déjeme aquí. Y me dijo él: ¿y por qué la voy a dejar aquí si usted me dijo que era en la entrada del bolsillo? Yo le dije: porque tengo mucho miedo. Me dijo: no, señora, yo la voy a llevar despacito. Y ahí el Señor fue bajando despacito. Y cuando yo me bajé de esa moto, yo llegué así toda María. Eso es algo que es pánico. Porque yo dije, si yo sigo aquí, me da un paro cardíaco, agarro a ese hombre, porque yo cojo y me siento a medio lado y lo apercollo así, y lo puedo hasta tumbar por el pánico, hermano. No, una vez se me ofreció, me dijo: pastora, la llevo. Yo no le dije: no, gracias, yo voy a hacer una vuelta por aquí mismito. Pero esa es una manera de disimular, porque yo dije: este tipo un poco estrolía y por allá me vaya a dejar botar. En la Biblia habla de personajes que tuvieron miedo por diferentes razones. En primer lugar, habla de Adán, que tuvo miedo de mirar a Dios, pero no tuvo miedo de mirar a Dios antes de pecar, sino después de haber pecado. Y ese miedo hizo que él se escondiera. ¿Y quién se esconde delante de Dios? Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Otra de los personajes bíblicos que tuvieron miedo, ¿se acuerdan de Sara cuando los ángeles le estaban hablando a Abraham y le estaban diciendo que ella iba a tener un hijo, que ellos iban a tener un hijo? Y ella estaba escondida escuchando y ella se echó a reír. Cuando le preguntaron que si se había reído, ella dijo que no. Y dice la Biblia que mintió porque tuvo miedo de decir la verdad en ese momento. Otro de los personajes que tuvo miedo, además de Sara, fue Abraham, que cuando iba a entrar a Egipto fue que se dio cuenta que la esposa era hermosísima y le dio miedo que se la fueran a quitar y que lo fueran a matar a él por quedarse con ella. Y va y le dice a Sara: Sara, ahora es que me doy cuenta que tú eres bonita. Oye, tantos años viviendo con ella, cuando se vio en el riesgo de que lo mataran o que se la quitaran o las dos cosas, entonces va y le dice a ella, sí, va y le dice a ella que mintiera por causa de que no le fuera a pasar nada a él ni a ella. ¿Cuál fue la mentira? Ahí hubo una media mentira que delante de Dios, la media mentira sigue siendo mentira, y es que le dice a ella: di que eres mi hermana. Ellos eran medios hermanos, pero eran marido y mujer. Ya.
No, hermanos, hijos del mismo papá con diferentes mujeres. Ya, claro, porque es que cuando es así dicen que es medio hermano. Muchos dicen que es medio hermano. Entonces él le dice a ella, di que eres mi hermana, pero no ocultó la otra parte de que eran de verdad esposos. Y lo hizo fue por miedo, y delante de Dios él también pagó las consecuencias, y no solamente estaba pagando él las consecuencias, sino las personas que los recibieron. Otro de los personajes que tuvieron miedo fue Moisés, cuando Dios se le presentó a través de la zarza. La Biblia dice también que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando él trató en su propia carne de ir a mirar a ver qué era lo que estaba, por qué la zarza ardía y no se consumía, Jehová le dijo a él que se quitara el calzado de sus pies, y ahí fue donde él tuvo temor de levantar su rostro y de llegar a mirar a Dios. Otro de los personajes que tuvo miedo fue Elías, que huyó delante de una mujer por miedo después de haber visto la gloria de Dios. Hubo un respaldo de Dios cuando él mató ese poco de sacerdotes de Baal, y sin embargo, a pesar de que fueron, creo que como 450 sacerdotes de Baal que él mató, viene y le tiene miedo a la amenaza de una mujer y va y se esconde. Pero de allá también Dios lo sacó. Otro personaje que tuvo miedo fue un hombre, ¿se acuerdan? Al que el Señor habla en la parábola, que le dieron el talento y por miedo cogió y lo enterró. Exactamente, cogió y lo enterró, lo hizo por miedo. Otro de los personajes que también tuvieron miedo fueron los discípulos, cuando hubo una parábola que no entendieron, y en vez de preguntarle a Jesús qué significaba, ellos se quedaron callados. ¿Qué pasa con esto? Que muchos personajes aquí que vemos tuvieron miedo. Dios no los dejó sin pagar consecuencias, ni los dejó sumidos en el miedo, sino que a cada uno Dios los mismos se encargó de irlos sacando, de vencer los miedos y de pagar las consecuencias, como dije ahorita, de sus miedos, porque los miedos los llevaron también a cometer, a tomar decisiones equivocadas. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Nos dice aquí en el versículo donde leímos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿A quién nosotros de verdad debemos tenerle miedo? A Dios. ¿Por qué debemos tenerle miedo a Dios? Por lo que leímos al comienzo en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nos está diciendo también, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A nosotros o a nadie el diablo lleva al infierno. El que lleva al infierno es Dios. ¿Por qué? Porque estableció normas en su palabra, no las cumplimos y vaya para allá mismo. O sea, como cuando uno con el dolor del alma, el hijo desobedece y uno tiene que sonarle las paticas, ¿verdad? Entonces a uno le duele pegarle a los hijos, pero no puede dejarlo sin castigo, porque hay una norma que se estableció y toda norma que se infringe tiene consecuencias. La Biblia también nos habla a nosotros que Jesús es nuestra paz y Él es nuestro gozo, por lo tanto no debemos tenerle miedo al futuro. A nosotros nos da miedo el futuro, nos da miedo muchas veces la vejez, nos da miedo enfrentar un empleo nuevo, un negocio nuevo, nos da miedo muchas veces desprendernos de ciertas cosas, nos da miedo renunciar a algunas cosas, nos da miedo al que dirán, nos da miedo a tantos prejuicios y tantas cosas que nos hacemos aquí en nuestra mente. Pero al último, que muchas veces no le tenemos miedo, es a Dios. Y a quien de verdad nosotros debemos tenerle miedo es a Dios. Pero un miedo que sea temor reverente. Porque a veces le tenemos miedo entre comillas, pero hacemos lo que bien a nosotros nos parece. Le decimos, uy, Dios sí, mejor dicho. Dios es fuego consumidor. Él es amor, pero es fuego consumidor. Tenemos claro las cosas, pero en la realidad hacemos lo contrario.
Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos estamos enfrentando a Dios. Estamos desafiando la autoridad de Dios. Estamos desafiando al Todopoderoso. Nos estamos poniendo de tú a tú con Dios y decimos que le tenemos temor a Dios. Decimos que sabemos que Él es amor, pero que también es fuego consumidor. Y hay del que caiga en manos de Él. Pero entonces, ¿dónde está nuestro temor a Dios? ¿Dónde está ese miedo reverente que decimos que le tenemos a Dios? Debemos pasar de las palabras a la acción. Porque cuando hay un verdadero temor a Dios, hay obediencia, hay fe, hay confianza, hay sujeción, hay el que nosotros rindamos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Cuando nosotros estábamos pequeños, que nuestros padres muchas veces nos ponían normas, nosotros tratábamos de no fallar, de no incumplir, por causa de que le teníamos miedo a la fuetera o a la paliza que nos fueran a dar, ¿verdad? Muchas veces no lo hacíamos por amor ni respeto a nuestros padres, sino por miedo. Porque nos iban a dar así una tunda de esas bien dadas. Pero con Dios no debe ser así, hermanos. Con Dios nosotros debemos obedecerle por amor a Él. Porque hay un temor, pero por reverencia. En otras palabras, trato de no fallarte, trato de no ofenderte, porque para mí tú eres el amor de mi vida, porque para mí tú eres lo máximo, porque esa es mi manera de demostrarte que te amo, es mi manera de demostrarte cuán agradecida estoy contigo. Yo recuerdo cuando a mí me fueron a hacer segundo grado, que me lo hicieron así, saliendo del uno y entrando al otro. Cuando a mí me llevaban en la silla de ruedas para meterme allá, yo miré a David así como que esta es la última vez. Porque me decían, tienes que tener cuidado que la anestesia se va para el cerebro y puede quedar parapléjica o se puede morir. La gente aquí en Colombia somos buenísimos para eso. Y sí, para meter miedo a la gente. Y yo lo miré así, a mí me llevaban y yo la última mirada. Sí, entonces, ¿por qué? Porque había un miedo. Y es algo, hermano, en el que uno debe de entender qué clase de miedo nosotros le tenemos a Dios. Si es de palabras o es de verdad de hechos. Si es de hechos, vayamos a la acción. Analicemos lo que hacemos, analicemos la manera de vivir, analicemos cada una de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Si de verdad la estamos haciendo porque le tenemos ese temor reverente a Dios o porque es pura palabrería. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios.